Existen tres importantes calificadoras de riesgo que evalúan la situación de países, también de deuda no soberana, subsoberana, como puede ser de estados o de provincias o de municipios o de empresas, y establecen criterios de calificación que permiten que muchos inversionistas puedan analizar la posibilidad de invertir en esos activos e inclusive producen estándares de calificación que obligan a determinados fondos a poder o no poder invertir o establecer el porcentaje de inversión en determinados activos. O sea, cumplen un rol más que nada de difundir el tema del riesgo, que es un tema tan sensible en la actividad financiera. Estas tres empresas son Moody's, Standard Poor's y Fitch Rating. Fitch Rating, al comienzo de esta semana, ha decidido bajar la calificación de Estados Unidos del máximo nivel crediticio, que es la AAA, bajarlo a AA más. Ahora vamos a ver después un poco qué significa esto. Este es un titular de Yahoo Finance, en donde critica en cierta medida la decisión de Fitch, diciendo que la baja de calificaciones son una excusa, ha sido o es una excusa para vender activos, porque obviamente en otro video que vamos a ver ha generado esta situación una fuerte caída de activos norteamericanos. Esta fue la opinión de algunos importantes analistas o CEOs. Por ejemplo, Raymond de JP Morgan dice que a él no le preocupa aparentemente mucho el tema este de la baja de calificación. Después tenemos este comentario de Yahoo Finance diciendo que la baja de calificación generó una caída del precio de los activos. Y este importante analista, Mohamed El-Arian, que es especialista en deuda pública, se pregunta, ¿por qué ahora? Como queriendo decir, si no hubo una segunda intención en esta baja calificación. La calificación de Fitch hasta antes de esta situación mostraba a Estados Unidos con el mejor nivel crediticio. La deuda de largo plazo en moneda extranjera, bueno, en moneda local, era AAA, y la deuda de corto plazo también es el máximo que califica esta de Fitch, que es F1 más, F1 más. Vemos que Alemania está en un mismo nivel, pero vemos que países como Reino Unido están ligeramente por debajo, sobre todo la calificación en moneda extranjera y en moneda local, están dos escalones por debajo o estaban con respecto o tres escalones en realidad, porque tenemos AAA, A más, A más, A y A menos. Italia, por ejemplo, Italia no está más complicada, Portugal también. Japón, fíjense que no tiene un nivel crediticio muy alto. China tiene mejor nivel crediticio que Japón en este momento. O Emiratos Árabes, que tiene inclusive mejor nivel crediticio que el Reino Unido. Pero esto ha afectado evidentemente a la imagen de Estados Unidos como deudor. Argentina, en este nivel de historias, vemos que tiene, vamos a ver, esta es una calificación pésima. Armenia, Angola, Azerbaiyán, Bangladesh, Bulgaria, Bahrein, Benín, todas estas tienen mejor calificación crediticia que Argentina. ¿Cómo era la situación de la deuda de Estados Unidos al 8 de febrero del 2022? Estados Unidos tenía declarada una deuda de 30 billones de los nuestros, fíjense que hay 12 ceros acá, 30 trillones de los de ellos, que representaban el 132% del Producto Interno Bruto.
nosotros a veces nos horrorizamos porque estamos en el 70% del Producto Interno Bruto, pero esta gente lo había superado. Tenía una deuda per cápita de 91.000 dólares, deuda per cápita anual, ¿no? Fíjense que Reino Unido tiene 116% del Producto Interno Bruto, Francia el 213%, Alemania el 148%. Uno dice, pero ¿cómo puede ser que tenga tanto porcentaje respecto al Producto Interno Bruto? Y porque son países confiables. Por más que deban mucho, eh, la gente confía en esos países, confían en la capacidad de seguir creciendo y de seguir ahorrando sus deudas, entonces siguen invirtiendo en ellos, ¿no? Fíjense que Italia, que no está tan bien, tiene un porcentaje de Producto Interno Bruto altísimo. La situación de la deuda pública de Estados Unidos se había agravado a comienzos de año. Ellos tienen un límite para la deuda, desde una ley de comienzo del siglo XX, que limita el nivel en que puede endeudarse el gobierno. Y cuando quiere endeudarse por más, tiene que ser aprobado por el Congreso. El nivel de deuda, acá dice 31 billones, pero no son billones. Sí, 31 billones de los nuestros, ¿no? Serían 31 trillones de los de ellos. Ya estábamos en 30 en febrero del 2022 y a comienzo del año 2023 habíamos pasado a 31,4. Estados Unidos logró, Biden logró que se aprobara la situación esta de la deuda y que se pudiera seguir emitiendo deuda para distintos métiers. ¿Cómo califica Fitch? Y en general son parecidas las formas de calificar de las otras dos. Divide a las deudas en dos grupos. Las deudas que son confiables, que son que uno puede invertir con distinto grado de confiabilidad, pero que son confiables, son emisores que merecen que uno pudiera llegar a considerar tener activos de su deuda, y lo que se llaman de grado de inversión o investment grade. A su vez califica con AAA el máximo nivel de inversión confiable y estable. Después tenemos AA. La AA tiene tres notas, AA más, AA y AA menos. Lo mismo va ocurriendo con las A y con las BB. AA significa, en aquel caso Estados Unidos AA más, significaría un poco mayor riesgo que la AAA. Bueno, no significa gran cosa, pero cada vez que la nota va cayendo, va a AA o AA menos, el riesgo es un poco mayor que el anterior. La A significa que es confiable, pero que la situación económica puede afectar a sus finanzas. La BB, compañías de media clase o países de media clase, que son satisfactorias hasta el momento. Después están las otras, que son de no grado de inversión o non-investment grade, que son las que tienen mayor riesgo. Más propensas, más propensas a cambios en su economía. Están propensas a que haya un cambio en su economía y no se sabe si va a ser, en general, cambios negativos. La B, situación financiera no confiable. Triple C, actualmente vulnerable y dependiente de mejores condiciones o favorables condiciones económicas para poder cumplir sus obligaciones. Doble C, altamente vulnerable y bonos muy especulativos. C sola, altamente vulnerable y quizás en bancarrota o en atrasos, pero continúan pagando por el momento sus obligaciones. La D es default, ya ha dejado o ha dejado de pagar. Puede ser default selectivo, puede ser default total, pero la D es default. Todas estas tienen también las notas menos, solo, por ejemplo, BB menos, B y BB más, BB y BB menos.
Esto ayuda, muchas veces, sobre todo se ve en países como la Argentina o países en desarrollo que van cambiando, pasan, inclusive en épocas en que han estado en grado de inversión, pasaron a no grado de inversión y después vuelven a grado de inversión. Caso eso pasó con Uruguay, pasó con varios países que después de una crisis cayeron en no grado de inversión y después volvieron a ese grado de inversión. También tenemos la deuda de corto plazo. Vemos que tenemos F+, F1, F2, F3, son distintos niveles de riesgo. Las F son confiables, pero a medida que va aumentando el número, implica que el riesgo va aumentando. B ya muestra naturaleza especulativa y la C, la posibilidad de default es alta, y la D es default, como vimos con el caso de la deuda de largo plazo. Vamos a ver por qué Fitch bajó la calificación de AAA a AA+, aunque dejó la visión en estable. Una de las causas es erosión de la gobernanza, o sea, el nivel del gobierno, las luchas políticas, el nivel de la política, los líderes políticos han hecho que se desconfiara, se perdiera confianza en quienes están manejando el gobierno, no solamente la economía, sino que el gobierno en general, y esto ha hecho que también por extensión su deuda sea, este, sea peligrosa. Déficit fiscal creciente. El gobierno de Estados Unidos tiene un déficit de 6,3% del Producto Interno Bruto en 2023, desde 3,7% en 2022. Acá podríamos meterle también lo que nosotros escuchamos constantemente, que la pandemia, que la guerra, que lo que sea. La pandemia obviamente generó una situación de déficit, aumento del déficit, todo lo que el gobierno tuvo recursos que aplicar para enfrentar la pandemia, aparte de la ayuda a muchos, a la gente para que la actividad económica se recuperara, que a su vez eso también tuvo un efecto importante sobre el crecimiento de la inflación que Estados Unidos en este momento está combatiendo en forma importante, ¿no? Crecimiento de la deuda del gobierno. Este crecimiento lo vimos recién, pasamos de un año de 30 billones o trillones, según ustedes lo miren, a 31 billones o trillones al año siguiente. Estamos con niveles de deuda con respecto al Producto Interno Bruto del 123%, cuando anteriormente no llegaba al 100% del Producto Bruto Interno. Eh, la situación es que inclusive Bill Gross, otro de los grandes analistas de deuda pública, había dicho en un artículo hace un par de años atrás que por cada deuda que emitía Estados Unidos en la década del 70, 80, el, el 80% de esa deuda que emitía en general se iba a la economía real. Ahora es al revés, el 80% de la deuda que emite Estados Unidos, o quizás más, es para cancelar deuda anterior, lo cual muestra el deterioro de lo que respecta al nivel de deuda de Estados Unidos. Política de fiscal de medio término que no encuentra direccionamiento. Es como que no logran generar una política de manejo de la deuda fiscal o del déficit fiscal. Por ejemplo, dice
se espera un crecimiento casi del doble de los intereses, el costo de los intereses para 2033. Bueno, ahí Estados Unidos tiene sí soportes o tiene expectativas muy positivas, está bajando la inflación, es un país con gran poder de recuperación, sigue siendo un país confiable, su moneda sigue siendo confiable en el mundo, pero obviamente va a tener que este, tomar mayores medidas eh, para solucionar estos inconvenientes que le genera la política económica y financiera. La economía es posible que entre en una etapa de recesión, eh, ajustes del crédito, condiciones de ajuste de crédito, pobreza en inversiones en negocios, menores y disminución de, o sea, que la actividad, las inversiones disminuyan, que el consumo también disminuya, eh, podría llevar a Estados Unidos a una recesión hacia el cuarto trimestre del año 23 o en el primero del año 24. El efecto que tuvo el ajuste de intereses de la Fed también genera problemas, genera complicaciones, porque la Fed sube la tasa de interés para enfrentar el problema de la inflación. Si bien lo está logrando, no llegó todavía al 2% de objetivo que tenía planificado, está en el orden del 3%, pero bueno, esta suba de tasas de interés genera problemas no solamente a la economía, sino a la propia deuda, que obviamente al subir la tasa de interés incrementa los intereses de la deuda de la deuda emitida. Si lo sabremos nosotros, sobre todo con las LELIC. Políticas respecto al medio ambiente o a la actividad a lo social, sí son positivas, están tomando medidas políticas positivas. En ese aspecto, Fitch eh, ha sido bien considerada. También el control de la corrupción, digamos, calidad de las regulaciones y control de la corrupción también es muy positiva, pero de todas maneras estamos frente a una situación bastante complicada. Estados Unidos es sin duda la gran potencia mundial, pero obviamente sostener toda su estructura, digamos, su necesidad de ser potencia en el mundo, resulta sumamente caro. Y bueno, ellos tienen que financiarse de alguna manera para poder seguir siendo lo que son.